Buenas tardes, chicos. Continuando con el tema de los antibióticos, vamos a ver otros dos grupos, que son los macrólidos y las tetraciclinas. Empecemos entonces hablando de los macrólidos. Como tal, el término macrólido se refiere a una estructura química que tiene forma de anillo y que es muy característica de estos antibióticos. Lo que van a hacer estos fármacos es inhibir la síntesis proteica de la bacteria. Es decir, no van a permitir que las proteínas se sinteticen y por lo tanto se va a disminuir la capacidad de reproducción y la capacidad de crecimiento. Por lo tanto, se consideran bacteriostáticos. ¿Cuándo utilizamos un macrólido? Principalmente en infección de vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Recuerden que las vías respiratorias se dividen en dos. Las infecciones de vías respiratorias altas incluyen un resfriado común, algún tipo de alergia, alguna faringitis o rinofaringitis. Y las de vías respiratorias bajas, pues hablamos, por ejemplo, de bronquitis, de bronquiolitis, de un enfisema pulmonar, de una neumonía. Pero también va a atender a las infecciones mucocutáneas, cuando hay daño en las mucosas o en la piel. En pacientes que son alérgicos a las penicilinas, los macrólidos son el tratamiento que va a suplir a las penicilinas. Y también se utiliza como profilaxis. La profilaxis quiere decir como medida preventiva. Por ejemplo, cuando una mujer adquiere una infección durante el embarazo, entonces puede utilizar un macrólido, porque si se llega a infectar el feto, no lo va a curar, pero sí va a reducir el riesgo de que se pueda transmitir en caso de que éste esté sano. Y en algunas infecciones comunitarias, bueno, se utiliza como alternativa. De hecho, no sé si han escuchado, la acitromicina, que es un tipo de macrólido, al principio de la pandemia se utilizaba con la finalidad de erradicar al virus. Obviamente sabemos que un antibiótico es imposible que erradique a un virus, porque como ya lo comentamos en clases anteriores, los antibióticos única y exclusivamente nos van a servir para bacterias. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos. La eritromicina la tenemos en tableta y en jarabe. Tabletas de 500 miligramos y el jarabe es de 250 miligramos en 5 mililitros. La clindamicina, esta, bueno, hay un poco más de presentaciones. Está en gel. Normalmente en gel va a ser aplicado por vía vaginal. Lo tenemos también en ampolletas que son parenterales. Estas va a haber de 600 miligramos y las tabletas de 300 miligramos. En el caso de la acitromicina también la tenemos jarabe, la tenemos también inyectada y la tenemos también en tabletas, que es la que les comento que se utiliza, o bueno, se utilizaba todavía el año pasado como tratamiento a pacientes COVID. A la fecha es erróneo este tratamiento porque, 1, la acitromicina mata bacterias y 2, provoca muchos efectos secundarios y lejos de ayudar al paciente, lo único que está haciendo es hacer resistencia a ese fármaco, porque en sí no está sirviendo para nada. ¿Qué reacciones adversas hay de cada uno? Bueno, si hablamos primero de la eritromicina, tiene hepatotoxicidad, es decir, va a dañar directamente al hígado. Puede provocar hepatitis. Si hablamos de los efectos en el tubo digestivo, puede provocar anorexia, náuseas, vómitos y diarrea y cólicos abdominales. En el caso de la toxicidad al corazón, puede llegar a provocar arritmias. Recordemos que las arritmias es el movimiento irregular o los latidos irregulares en el corazón. ¿Y qué otros efectos puede provocar? Fiebre, eosinofilia y erupciones de la piel. La eosinofilia es cuando hay un aumento
de eosinófilos. Recordemos que estos son un tipo de leucocitos. Después tenemos la claritromicina. Esta muy pocas veces va a causar hepatotoxicidad. Los efectos tóxicos en el tubo digestivo van a ser mínimos y en el corazón va a provocar arritmias cardíacas. En sí, la claritromicina, dentro de estos tres fármacos, esta es el fármaco más noble. Y la acitromicina muy pocas veces va a dañar el hígado, muy pocas veces el tubo digestivo y muy pocas veces el corazón. También es muy noble, aunque la acitromicina es el fármaco más potente de estos tres. No les mencioné dentro de los usos terapéuticos, pero también se utiliza en bacterias que se contraen por transmisión sexual. Por ejemplo, la clamidia, la gonorrea, la sífilis, las tricomonas. Y se utiliza en grandes dosis, pero una sola vez, a dosis única, porque es tan fuerte que va a acabar más fácilmente con las bacterias. Después tenemos las tetraciclinas. Normalmente se utilizan en infecciones tanto de bacterias gram positivas como gram negativas. La primer tetraciclina que existió se llama clortetraciclina. Y los otros miembros o los otros fármacos tienen efectos muy parecidos a este que fue el primero. ¿Qué es lo que hacen las tetraciclinas? Van a bloquear la síntesis proteica también. Por lo tanto, van a producir efecto bacteriostático, al igual que los macrólidos. Cuando más se indican estos fármacos es cuando hay infecciones que se causan por rickettsias, que son un tipo de bacterias, por infecciones por micoplasma, que es el que causa la neumonía, infecciones como el cólera, como la clamidia, como la uretritis, la enfermedad de Lyme. En algunas ocasiones también se llegan a utilizar para infecciones de vías respiratorias bajas, normalmente en el caso de bronquitis crónica o de EPOC. Y estos son los fármacos principales. La doxiciclina, que la vamos a encontrar en cápsulas de 100 miligramos, y la terramicina, que la podemos encontrar en pastillas de 125 miligramos, pero la terramicina también la podemos encontrar como tópico. En algunas bacterias que son de tipo ocular, cuando hay conjuntivitis, se llega a utilizar la terramicina como tratamiento en el caso de infecciones oculares. ¿Qué reacciones adversas van a provocar? Principalmente náuseas, vómito y diarrea, es lo más común. Pero algunos individuos llegan a presentar fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir? Consumen el fármaco y posteriormente se exponen al sol. Esto puede provocar una quemadura exagerada o que salgan ronchas o que haya un tipo de rash o picazón en la piel. Si nosotros llegamos a utilizar este fármaco caducado, puede provocar un síndrome que se llama síndrome de Fanconi. Principalmente va a haber daño en los riñones, porque va a provocar exceso de orina, que es la poliuria, y va a provocar que haya proteína en la orina, que es la proteinuria. Entonces, síndrome de Fanconi ataca principalmente al riñón y lo causa el uso de tetraciclinas caducadas. Bueno, entonces, estos dos son los fármacos principales, los que vimos anteriormente dentro de las tetraciclinas. Ahora bien, vamos a ver entonces el siguiente grupo de antibióticos.